El tema de la humildad, me gustó esto de poner la humildad en los negocios, en los emprendimientos, como un valor que no tenemos que olvidar, ¿no? Exactamente, sí, yo le puse como factor clave de éxito, porque en realidad no es una ventaja competitiva, la gente no va a comprar una barrita o un producto o un servicio por la humildad, pero sí es un elemento diferencial que se nota mucho puertas adentro. Y estamos en momentos donde parece que la exhibición, ustedes hablaban de redes sociales, ¿no? Donde todos estamos compartiendo contenidos, primero porque nos surge hacerlo, a veces porque vemos al otro, que puede ser un colega, un competidor nuestro haciéndolo, también salimos a compartir información. Y en este mundo hoy digital, parece que venderse y exhibirse está atacando de alguna manera lo que es la humildad, ¿no? Porque parece que la humildad va por otro camino. Uno tiende a asociar la humildad con alguien tal vez más de perfil bajo, más calmo. Y en realidad yo para comenzar esta columna y ver de cómo la humildad puede afectar positivamente a los negocios, lo primero que hice es desasnarme y buscar la definición de humildad en la Real Academia. ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué La, dice? la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, Ujú. debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. O sea, conocemos nuestras propias limitaciones y debilidades y obramos, actuamos de acuerdo a ese conocimiento. Fíjate que humildad tiene que ver con eso, en realidad en saber realmente quiénes somos, qué nos falta y hasta dónde podemos llegar y en base a lo que tenemos, actuar. ¿Y por qué hago esta observación? Porque uno tiende a pensar que humildad, más allá por supuesto está la humildad asociada a barrios humildes, ¿no? Cuando uno habla de carencias, etcétera. Pero en este caso la humildad está asociado a una capacidad de autoconocimiento de nosotros y de no exagerar o de no ignorar lo que son nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Por eso las personas humildes, y esta es una definición importante a la hora de hacer negocios, son esas personas que tienen una visión clara, una visión precisa de sí mismos, que son conscientes de los errores, de lo que le falta, de lo que le falta aprender, y están abiertos a recibir otros puntos de vista, conocimiento. Fíjense que la humildad en realidad nos convierte a nosotros como esponjas, ¿no? Siendo conscientes de que no sabemos todo, de que podemos aprender, de que nos podemos inspirar en otros. Fíjate cómo actúa una persona humilde ante el uso de las redes, que es la consigna de hoy. ¿Qué hace una persona que no es humilde? Si querés, vamos a poner una persona que tiene el ego muy elevado, que se cree más, ¿no? De lo que tal vez vale, para ponerlo en algunas palabras simples. Una persona que tiene un muy alto el ego lo que sale es a vender, a mostrarse, a exhibirse. Mientras que una persona humilde no quiere decir que no comunique. Lo que quiere decir que la persona humilde comunica hasta lo que está en capacidad de saber que puede, que tiene esa fortaleza y de que tiene esa habilidad. No es que va a exagerarlo. Una persona humilde utiliza las redes para escuchar lo que otros están haciendo y opinando y adquirir conocimiento a partir de eso. Una persona humilde asiste a algún seminario, alguna conferencia, no juzgando el que está arriba, sino viendo qué puede capturar de eso para después aplicarlo. Mientras que el otro lo que hace es, no, eso que está contando yo ya lo sé, este que me va a venir a enseñar a mí. Fíjate la postura que esto tiene, ¿no? Hay una postura que es del humilde, que es la adquisición de conocimientos y experiencias para crecer. Por eso es importante en esto que no tenemos que confundir lo que es la humildad con la autoestima. Uno puede tener muy bien el autoestima, ¿sí? Porque se quiere por lo que hace y comunicarlo. ¿Sí? Y eso no implica falta de humildad. Si yo conozco mis limitaciones, soy consciente de esto y trabajo para dar la vuelta, para corregirlas, para desarrollar esas falencias, soy una persona humilde con alta autoestima tal vez. Entonces, notemos que a veces uno confunde, ¿no? Y más en estos momentos donde está tanto esta exhibición sobre lo que hacemos. Dicho esto, esta larga introducción sobre lo que es humildad y lo que no es, tiene sus beneficios. Primero, una persona humilde puede generar mejores relaciones. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque una persona humilde lo que hace es reconocer que los otros también tienen limitaciones y debilidades, al igual que yo, si soy humilde. El hecho ya me convierto en humilde por reconocer eso, así que reconozco en los otros que también tienen falencias, con lo cual genero mejores relaciones,
perdono los errores, acepto las críticas y estoy dispuesto a ayudar constructivamente o a criticar o a dar consejos a los otros. Eso hace que la persona humilde naturalmente genere mejores relaciones. Y eso lo van a ver en los trabajos, en las actividades humanas. Uno se da cuenta cuando trabaja una persona con alto ego que genera conflicto, cuando estas personas que tienen alto ego tapan a los otros para lucirse él, ¿sí? Porque recuerden que el ego a veces habla de una debilidad, ¿no? Entonces la única forma que yo tengo de sobresalir es tapando a los demás, que el resto no se escuche o no se muestre. Otro de los elementos que tiene la persona humilde, que a partir de esto genera mejor liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es lograr que otras personas hagan algo que yo quiero que hagan, perdón, o motivarlas a que ayuden o me ayuden a realizar alguna actividad. ¿Por qué eso lo hace mejor líder a una persona humilde? Porque básicamente esto, de reconocer las limitaciones, de apoyarse en el otro, de escuchar al otro, de ser honesto, son buenos factores que determinan que una persona va a ser buen líder. Los grandes líderes, piensen en Argentina, piensen a nivel mundial. Esos grandes líderes, podés hablar de la Madre Teresa, podés hablar de un líder político que a vos te guste, el liderazgo más fuerte es el de una persona humilde, es el que se para, el que no es soberbio, el que reconoce los errores y el que escucha. ¿Qué más pasa con las personas humildes? ¿Qué más pasa? Las grandes ventajas de ser humilde, ¿no? Hay que entrenarlo después, ¿no? Porque es algo difícil, pero ¿qué más pasa? Perdón, una cosita, porque tiene mucho que ver con lo que dijiste último del liderazgo. Muchas veces se habla que el liderazgo, justamente, la persona humilde va a ser un buen líder porque en sí lo que está mostrando es su idea y no su persona. O sea, un buen líder es el que enamora con una idea, que dice, mira, vamos a seguir esto, no me sigas a mí, seguí esta idea, yo lo único que te estoy comunicando es una idea. Y por eso se tiene que ver con esto que decías, ¿no? O sea, obviamente va a ser una persona humilde, buen líder, si sabe transmitir eso, ¿no? Saber transmitir una idea y seguir una idea. Él puede ser el que mejor la canaliza, pero no es que me seguís a mí por lo que yo sé hacer, sino por la idea que estoy dando, ¿no? Bueno, de hecho, es una característica muy común de las personas humildes, es que separan al problema o a la idea de la persona. Sí, la sacan de contexto. Se ponen a discutir hay un ejercicio, seguramente vos, Leandro, lo conozcas y que trabajas mucho en esto, que dicen tirar el problema arriba de la mesa. Y todos hablen del problema, no de la persona. ¿Sí? Entonces digan, esta es la idea y este es el problema. ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pero ahí nos sacamos el ego de por medio, ¿no? Porque parece a veces, y esto lo notamos mucho en la brecha política, ¿no? A veces, de un lado y otro del gobierno, de las fuerzas políticas, hay buenas ideas. Lo que sucede es que las juzgamos ya como malas por decir, no, espera, si viene de ahí es porque algo está intentando decir. Entonces, no, hay que separar y hay que analizarlo. Eso habla mucho de la humildad y es algo que nosotros necesitamos hacerlo fundamentalmente como argentinos, ¿no? Como sociedad. Otro elemento importante, decía que las personas humildes le baja mucho lo que es los índices de ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona justamente humilde es una persona más serena, porque están más tranquilos, tienen menos ansiedad, porque la ansiedad, ¿qué es? Es el exceso de futuro, ¿no? Es no sé qué va a pasar a futuro. Y una persona humilde ya sabe que no sabe qué va a pasar en el futuro, ya sabe que no puede controlar todo. Entonces dice, yo siempre voy a hacer lo mejor posible con lo que tengo. Entonces, no quiere decir que no sea ansiosa, sino que va a ser menos ansiosa que el resto, ¿no? El que tiene el ego, que yo puedo con todo, no importa lo que vengo, esa persona está permanentemente ansiosa, ¿no? Ese deseo de controlar el futuro. Por supuesto, también otro de los elementos relacionados es el autocontrol. Fíjense cómo a veces nos descontrolamos frente a una situación de estrés que nos saca de quicio. La persona humilde se controla más, porque conoce sus limitaciones. Es una persona que no va a agredir o no va a pelear en algo que no tiene sentido porque se reconoce como que le falta conocimiento. No van a hacer discusiones en vano. Esto de quiero ganar porque quiero ganar y quiero tener la razón. No, la verdad que ese tema no sé. Y está bien decir que no sé. Estamos acostumbrados y ya creo que lo hablamos en otras ocasiones, ¿no? Que la educación a nosotros nos premia por lo que sí sabemos y no por lo que no sabemos y reconocer, mirá, de eso la verdad que no sé, déjame que te averigüe. Es algo importante. Lo que sucede es que a veces nosotros mismos, y lo digo como sociedad, lo vemos como que la falta de conocimiento es una gran debilidad de las personas. Y en realidad es al revés. Nosotros no podemos saber todo
Y parte de ser humilde es eso, déjame que te averigüe, porque cuando averiguo, tal vez te doy una mejor respuesta que lo que me haría responder desde el punto de vista más soberbio o desde el ego. Quédate tranquilo y te doy una respuesta automática, ¿no? Y las bataholas que se arman en redes sociales, ya que estamos hablando también de eso, por alguna opinión en general ligadas a la política, donde quienes están en la vereda de enfrente, en la ideología política, dicen una cosa, el otro asegura la otra y así empieza, va y viene y todos tienen la verdad absoluta, ¿no? Bueno, y esa, fíjate que es la peor pelea, porque es una pelea de ego que fíjate lo que genera alrededor, ¿no? Primero, ninguno de los dos termina teniendo la razón, o sea, ellos tienen su razón y empiezan a discutir, empieza a haber una pelea, no buscar el bien común ni entender. Claro, porque lo más probable es que los dos tengan algo de razón Por y supuesto. los dos estén un poco equivocados. Exactamente, y en el medio es donde surgen las ideas, pero se generan conflictos, estrés, ansiedad. ¿Qué están hablando los otros de mí? ¿Cuál es el hashtag? Ataquemos a Cristina, ataquemos a Fernández, ataquemos a Macri, no importa, vos te sumás al hashtag de tu enemigo y lo empezás a dar vuelta. ¿Por qué? Porque es una pelea de egos. El humilde dice, che, a ver, independientemente del gobierno o el equipo de fútbol que te guste, a veces le va bien y a veces le va mal y hay que ser objetivo. Lo que sucede, de nuevo, en Argentina somos muy pasionales y la pasión justamente que tenemos nosotros, casi te diría que va en contra de la humildad, ¿no? Porque la humildad lo que hace es apaciguar esa pasión. Y últimos dos puntitos que tiene de bueno el tema de la humildad, es que ser humilde mejora la calidad personal y espiritual de las personas. ¿Por qué? Fíjense que cuando uno está frente a una persona humilde, y piensen ustedes alguna persona que conozcan que cumpla con estas características, uno se siente bien de inmediato. O sea, es algo que no sabes qué pasa, ¿no? Cuando ves a una persona humilde que te empieza a hablar y te explica y te escucha y sabe que tiene sus debilidades y te va contando. Fíjate cómo los grandes líderes, cuando uno, esto que hablamos de gran liderazgo, ¿no? Lo que comentaba recién Leandro, son personas humildes y te atrapan en ese discurso, porque no estás buscando a ver en qué se está equivocando para pelearle. Lo reconoces. Dices, mira, yo desde mi experiencia me pasó esto, puedo estar equivocado, me había equivocado un montón de veces, tal vez lo que te estoy diciendo no te sirve, sin embargo, te comparto esto. Fíjate cómo lo recibís. A diferencia de, che, mira, los 3 consejos para hacer ventas son estos de acá, ¿no? Fíjate cómo choca un poquito la manera en la que uno vende las ideas, ¿no? Y finalmente, uno de los últimos puntos que no es menos importante es que la persona humilde toma a la vida como una escuela. El ser consciente que no sabemos todo, lo que nos hace es, nos convierte en esa esponja de conocimiento. Yo no sé de marketing, tengo que estar buscando información permanentemente. Yo no sé de ingeniería ni tecnología, no lo sé todo. De hecho, no lo sé y tengo que estar permanentemente buscando información. Y me tengo que nutrir para información que les guste. Y yo no sé qué le gusta a la gente, con lo cual tengo que meterme en las redes sociales y ver cuáles son tal vez los posteos, los artículos que más se comparten para entender cómo funciona eso. Entonces, fíjate cómo, a partir del no saber, uno empieza a indagar y empieza a encontrar información valiosa. ¿Para qué? Para que después, cuando haga lo que haga, sea, tengo un emprendimiento, una empresa, lidero un equipo, poder tomar mejores decisiones, que en definitiva, esas mejores decisiones nos llevan a mejores resultados. Así que, ser humilde es un gran negocio hoy, más que nada, en un mundo digital, en un mundo virtual, donde el liderazgo ya no es el líder de antes, de hace 1 o 2 décadas atrás, donde era el jefe que todo lo sabía y todo lo podía. Hoy, normalmente, desconocemos más de lo que sabemos y por eso tenemos que ser humildes, porque vamos a tener grandes ideas en distintos niveles de la organización y lo mejor que puede saber uno hacer es liderar desde la humildad. Preguntarle cuál sería tu idea, qué propuesta de mejora tenés, cómo lo harías vos en mi lugar, escuchar. Y ese es fundamental, es uno de los roles principales y más cuando uno trabaja a distancia y trabaja con un grupo de gente, no importa si la empresa es grande, mediana o chica, porque encima cuando vos no ves a la gente tenés que tener una presencia un poquito mayor. Así que, atención, elemento, factor clave de éxito hoy, fundamentalmente en un mundo digital, la humildad.